Dicen que existen 40 afinaciones para la guitarra y que quien consigue aprendérselas todas se lo lleva al diablo. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo la cantautora Jan. 7:30 de la mañana, aguardo un tren para viajar rumbo al sur en búsqueda de mi entrevistada. Es imposible no escuchar la canción Tren al Sur de Los Prisioneros de fondo en mi cabeza. Al iniciar mi recorrido, pienso en todo el universo gigante que se activa cuando viajamos. Personas, relatos, aromas, recuerdos, amores, canciones, secretos, que muchas veces esperamos que sean la respuesta a nuestras búsquedas internas, en la esperanza que quizás alguien en otro lugar u otro momento ya lo haya escrito, ya lo haya cantado o ya lo haya vivido. Pienso que quizás en esos cantares podamos encontrar algunas luces en estos tiempos de crisis. Es por eso que voy en búsqueda de una de las recopiladoras de cantos populares más importantes de nuestro país actualmente. Voy camino a Penco. Preguntando y preguntando, consigo llegar a la casa donde vive Patricia Chavarría Semmelman, cantora, recopiladora e investigadora que ha dedicado su vida a recorrer ciudades y pueblitos de la región del Biobío y Maule, en el sur de Chile, recogiendo cantos y versos de la tradición popular, siendo autora de varios libros recopilatorios que son bibliografía obligatoria para quien quiera adentrarse en el estudio de la tradición musical popular chilena. Algunas de sus publicaciones son De los cogollos del viento, los saberes de los antiguos, el año 2009. Esta guitarra que toco, Clínicas de guitarra tradicional campesina, el año 2014. La guitarra es la que alegra, editado por Cuarto Propio, el año 2015. Ella será nuestra invitada en este capítulo, donde intentaremos construir un jardín de cantos populares donde quizás encontremos algunas respuestas que nos guíen para intentar salvar al mundo. Dijo una voz popular. Así comenzaba Joan Manuel Serrat una de sus canciones en el álbum donde musicalizaba los poemas de Antonio Machado en 1969. Y es así como damos inicio a esta conversación con Patricia Chavarría. Muy bienvenida a Ojo en Tinta, el podcast. No, muchas gracias a usted. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las partes del mundo. Muchas gracias a ti por esta hermosa invitación. Me parece un proyecto muy lindo. ¿Por qué tomar la decisión de escribir este saber antiguo y volverse no solo recopiladora y cantora, sino también escritora? ¿Es enemiga la escritura de la oralidad? No, yo nunca pensé que iba a escribir, nunca. Pero el mismo trabajo me motivó y me obligó a escribir. Cuando yo llegué al campo, comencé a trabajar por allá por los años 64, fue como abrir la ventana, la puerta a un mundo mágico. Esa es la verdad, ¿no? Que me fascinó hasta el día de hoy. Y recogí mucho, pero llegó un momento, sin querer ser escritora, pero se me planteó, yo misma me lo planteé, bueno, pero todo esto que está en grabaciones, en cassette, en disco, en fin, esto tiene que tener un sentido. Además que el contenido que yo encontraba era como tan importante en valores para enfrentar la vida. Entonces dije, no, tengo que de alguna manera traducirlo y entregarlo en un libro, porque es otra vía de aprendizaje. La oralidad es una vía de aprendizaje, pero el libro también en forma mayoritaria. Entonces decidí escribir. Hay muchas vías de aprendizaje. Hoy día tenemos los libros, la internet, la academia, y la oralidad también es una vía de aprendizaje. Y en ningún momento esta vía se opone o está en riña con la escritura, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que se complementan, se alimentan. La verdad es que, por ejemplo, el proceso de oralidad
no tiene ningún acercamiento a lo escrito, porque ni siquiera las cantoras, las señoras que cantan, ni siquiera tienen un cuaderno donde anotar lo que ellas saben. Yo he conocido alrededor de 100 cantoras y creo que una o dos máximo han tenido un cuaderno donde anotaron algunas de sus letras. El resto está todo en su memoria, como un gran cofre lleno de maravillas. Entonces, creo que no se oponen en absoluto. Pienso en tantas grandes mujeres que, como Patricia, visitaron los lugares más recónditos de nuestro país, buscando esas voces ancestrales para recopilarlas y de alguna manera fijarlas y continuar la posta, permitiendo que esta sabiduría popular pudiera continuar en nuestros días. Pienso en Violeta, en Margot Loyola, en Gabriela Pizarro, quien también fue maestra de Patricia, y a quien dedica su último libro, Entre la vida y el canto, editado el año 2022, donde Patricia nos comparte y acerca al proceso de recopilación alrededor de 4 cantoras chilenas. En uno de sus libros, De los cogollos del viento, los saberes de los antiguos, podemos encontrar la siguiente cita. La transmisión de saber y la oralidad es una experiencia humana, vinculada a las emociones y a los afectos. Sin duda, cada canto y verso que ha recopilado lo ha recibido de alguna cantora o cantor, en un proceso de transferencia de saber. ¿Por qué es tan importante registrar y relevar al informante? ¿Cuál es la importancia del afecto en este proceso de transferencia? A mí la oralidad es algo que me asombra hasta hoy día y me fascina. Me fascina porque encuentro que es un proceso impresionante. Yo creo que la base de todo esto es la cosmovisión campesina, cómo el campesino, a través de su historia, ¿no?, se relaciona con el mundo, con la naturaleza, con los otros y con el otro trascendente, ¿no? Y esa relación siempre es de afecto, ¿no? En la tierra se cuida, se quiere, los animales se quieren, dentro de la huerta hay un pequeño jardín donde las flores también tienen un mensaje para las personas de amor, donde las personas conversan con sus flores, conversan con sus gallinas, conversan con su guitarra con un sentido amoroso. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Y en este mundo tan armónico aparecen los oficios. Y los oficios aparecen en forma absolutamente natural. Las cantoras, ellas dicen, yo nací con el don, ¿ya? Y éramos 5 hermanas, pero la única que sacó el don fui yo, ¿ya? Entonces ellas tienen una relación con su repertorio exactamente igual como la comunidad tiene con su entorno natural. La base es el amor y la conciencia de que su oficio juega un rol muy importante en su comunidad. ¿Te fijas? Entonces, ellas aprenden mirando y escuchando, no de otra forma. Y así van aprendiendo, pero a la vez van seleccionando el repertorio. Y así van aprendiendo y donde practican su oficio en los momentos más importantes de la comunidad. Entonces hay una transmisión no solamente del saber, porque ella al seleccionar su repertorio lo hace en base a una emocionalidad. Esto es lo que le gusta a la comunidad. Entonces siempre el afecto está presente. Y de parte de la comunidad hay un respeto y un afecto hacia esa cantora también, que no es artista. Ella cumple una función, un rol social de entrega de su don a la comunidad. Pero sin ese afecto, sin esa emoción, como ella misma dice, no es cantora. Les invito a escuchar el siguiente fragmento, ¿Por qué cultivas?, interpretado por Patricia Chavarría. ¿Por qué cultivas con tanto anhelo flores que un día no han de existir? ¿Nos puede compartir un poquito de cómo se encontraron estos versos? Conocí a una cantora viejita ya,
¿ya? Ya, ya no estaba en su comunidad, ella había sido del campo y estaba en Penco. Entonces la conocí y en un momento de conversación la invitamos a la casa de una amiga que también trabaja en esto, y ella insistía, si yo no me acuerdo de nada. Entonces, como esa experiencia ya la habíamos tenido, le dijimos, no importa si no se acuerda, pero un poquitito. Y resultó ser una cantora y tocadora de guitarra increíble. Entonces, dentro de su repertorio apareció este vals, todo punteado, en una afinación por tercera alta, que nos dejó boquiabiertos, impresionados, porque es un verso, tiene versos muy bellos, ¿no? Hay cómo además operan los símbolos en los versos, porque ella está hablando de que cultiva las flores, ¿no es cierto? Pero en el último verso tú te das cuenta, es que son versos de amor. ¿Ah? Cuando tú vayas por la mañana a regar flores a tu jardín, si no encuentras agua en la laguna, es que muy lejos estaré de aquí. Entonces hay una simbología hermosísima, muy delicada, muy lírica. Y eso es característica de la poética campesina, de la antigua poética campesina. Existe mucha referencia a las flores y al jardín en la tradición popular. Según usted, ¿en qué se parece un jardín y el acto de cultivar a su oficio o incluso a la vida misma? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Bueno, mira, el jardín nace por una necesidad estética y emocional. Yo muchas veces he visto a señoras en el campo conversando con sus flores y me han dicho, cuando yo tengo pena vengo aquí a conversar con las flores para aliviar mi corazón. Es una cosa muy bella. Y yo creo que pasa lo mismo con la vida. Hay una diversidad de colores en un jardín, de aromas, de nombres de flores, ¿eh? Hay un cultivo, es un cuidado con ese jardín. Y en la vida pasa exactamente lo mismo. Nosotros nos rodeamos y buscamos una diversidad de momentos, de personas, de belleza, de colores, de aromas, en fin, ¿no? Entonces yo creo que por eso para las señoras campesinas es tan importante ir a conversar con ellas y tener un jardín al medio de la huerta, entre la huerta. No es como nuestros jardines, ¿no? Es como que la vida está ahí, que le permite conectarse en la alegría, en la nostalgia, en la pena. ¿Cómo es la relación de la cantora con su guitarra? Bueno, es como un diálogo entre yo siempre digo que la guitarra no acompaña a la cantora, la guitarra canta con ella. Son un solo elemento, guitarra y cantora son una sola cosa. Escuchemos Del Centro del Corazón en la voz de Milka Ramos de la edición La Guitarra es Infinita, año 2021. Del centro del corazón me viene un triste suspiro. Esta tonada es muy, muy antigua porque tiene una característica. La primera estrofa, que tiene 4 líneas, por decirlo así, ¿no?, se desglosa. La segunda estrofa termina con el primer verso de la primera estrofa. La tercera estrofa termina con el segundo verso. Y así sucesivamente hasta completar los 4 versos de la primera estrofa. O sea, si comienza del centro del corazón me viene un triste suspiro, el verso que sigue termina del centro del corazón. Y el verso que sigue termina me viene un triste suspiro. Y esta forma, ¿no?, que se llama
tonada encuartetada, ¿ya? Es muy, muy antigua. Y yo la encontré también en mi primera salida a terreno acá en Penco, a la señora Zulema Aguayo, en el año 1964. Entonces ella tenía un repertorio muy, muy antiguo. Una mujer muy dulce que me recibió en su casa sin conocerme y me hizo pasar. En el año 64 no existían las grabadoras de cassette, sino esas grandes de cintas reel, que eran unas grabadoras pesadísimas que yo arrendaba. Y afortunadamente llevé esa grabadora y la pude grabar con esa tonada. ¿Cómo nos fortalecen las melodías, los versos de nuestros antiguos para un futuro tan incierto? Mira, yo creo que toda esta poética, estos versos, nos invitan a saber quiénes somos. Y esto yo lo he comprobado en los talleres de guitarra que he hecho, donde mayoritariamente va gente muy joven. Y conversamos mucho en estas clases que son de guitarra, qué sé yo. Pero la manifestación de los jóvenes es esto me ha ayudado a saber quién soy y por eso vengo a este taller. Quiero saber quién soy. Y este repertorio, estas afinaciones me llevan a eso. De hecho, algunos alumnos se han quedado, como mi querido amigo Felipe Ramos, que llegó a un taller muy joven, y es un excelente estudioso. Pero fundamentalmente él planteó en el curso, ¿no?, que él tenía un problema con sus generaciones y otras personas también, con sus generaciones anteriores, sus abuelos, sus padres, y que a través de esta cultura campesina, ¿no?, él había entendido que no había un abismo en el fondo entre generaciones, ¿no? Y en eso la poética ayuda mucho al encuentro, porque en definitiva, cuando hablamos de las cantoras y hablamos de cómo ella practica su oficio, lo practica en los espacios de encuentro de la comunidad. Entonces tienen esa virtud, ¿no?, de que no sé cuál es la razón, no hay una razón concreta, sino que son capaces de aglutinar, de crear comunidad. Les quiero invitar a escuchar los siguientes versos. Todo lo cría la tierra, todo lo cría la tierra, todo se lo come el sol, todo lo puede el dinero, todo lo puede el dinero, todo lo vence el amor. Así pregona un texto de la última de las 4 canciones populares burgalesas españolas de Antonio José. Nos recuerda lo cíclico de la vida, la fuerza de la naturaleza y el poder del amor ante todos los tiempos. Sin duda, un mensaje poderoso que guarda entre líneas una fuerte esperanza, tan necesaria en los tiempos que vivimos hoy. Si bien los registros más antiguos de estos versos han sido datados en España, es indudable que los versos viajan y podemos encontrar algunos de ellos en lugares muy distantes, incluso de donde se les atribuye su origen. ¿Nos puede contar un poco su experiencia encontrándose con versos en diferentes lugares y qué cosas le han llamado la atención de esto? Sí, mira, algo que fue lo primero que a mí me dejó, pero atónita, fue en unos cerros de allá de la comuna de Peyúgue, en un sector muy, muy aislado, con una comunidad muy chiquitita y muy pobre, donde conocí a una cantora y ella no sabía leer ni escribir. Y estábamos conversando y de repente me dice: bueno, usted sabe, buey viejo se lambe como quiere.
Y a mí me quedó dando vuelta esto. Bueno, y en un viaje a España, que fui a donde un investigador, Joaquín Díaz, me dice, mira, yo estoy haciendo esto, pero aquí tengo unos libros. Y me paso el libro, los abro, los geo, y me encuentro con otras palabras un poco diferentes, que ese mismo dicho está en el Quijote. En el Quijote, escrito en qué siglo, XV, XVI, ¿sí? Y yo decía, ¿cómo llegó donde esta señora que no sabe leer ni escribir? Entonces, esa es la oralidad. Entonces, cómo viajan los versos y como que viajan y se anidan donde deben estar, donde necesitan estar. Ellos escogen, los versos escogen. Entonces, por ejemplo, también están los romances, los antiguos romances. Ahora, para los oyentes, yo creo que los romances más cercanos y que creo que se acuerdan desde chicos es Mambrú se fue a la guerra, siglo XIV. Yo soy la viudita, más o menos de la misma época. Eran tres alpinos. Estaba la Catalina, es otro romance, en fin. Y eso lo he encontrado en algunos lados como tonada, en otros lados como vals, en otros lados como rondas infantiles, en fin. Como digo, se adoptan y se adaptan al lugar donde están. Y ahí muy anidados en la memoria de muchas personas. Entonces, eso a mí es lo que me fascina de la oralidad, porque en el fondo lo que está haciendo es decirnos, somos uno solo. Estas fronteras y todo esto no importa, pero nosotros como humanidad somos uno solo. Y eso es muy bello, ¿no? Y eso nos invita a vivir unidos. Este verso, que es un romance, por ejemplo, que es del siglo XV en España y todavía está acá. ¿Qué hace que todavía esté vigente, presente? Porque da satisfacción a las emociones de las personas. De alguna manera traducen el sentir. Hay otra cosa con esto que es muy importante. La gente dice, no, si yo con esas cosas antiguas, no, si hay que quedarse con lo moderno. A mí me lo han dicho mucho. Pero hay una cosa que, mira, hay una costumbre en el campo que en las cocinas está el fogón, ¿ya? Ahí en el suelo, o pollo se le llamaba por acá antes, el pollo donde se cuece la comida, donde se hace, pero en la noche, cuando ya la gente se va a acostar, se dejan solamente las brasas encendidas y ese fuego se entierra con ceniza. Hay que enterrar el fuego. Al otro día, la primera persona que se levanta saca la ceniza y las brasas todavía están encendidas. Es como el fuego eterno, como que nunca se apaga. A mí me parece que pasa lo mismo con nuestra memoria. Yo creo que toda esta poética, todos estos saberes tan profundos que están en todas las poblaciones del mundo, están en nosotros, pero basta con que tú los despolves un poquitito, le saques la ceniza y afloran. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en talleres que hemos hecho justamente con Felipe sobre la cueca, y conversábamos con la gente, a ver, ¿qué es para ustedes la cueca? Y las personas empezaban a recordar, decían versos. Es decir, estaban despejando su memoria estaba aflorando. Es decir, esto no está perdido, ni se contrapone, está en nosotros. Eso es lo que yo pienso. Y estas semillitas, la importancia que tienen además es que deben ser motivación para los creadores. Crear en base a sus semillas. Alguien que ha viajado tanto recogiendo versos, ¿qué libros la han acompañado en estos viajes, en su recorrido o en su vida?
Para mí los libros de García Márquez, ¿no? Porque tienen, me reconozco en todo ese realismo mágico, está en el campo chileno. Entonces me ha gustado mucho la literatura de García Márquez. Y bueno, y otros ya autores, pero o artículos que se refieren más a la cultura tradicional, como Fidel Sepúlveda, Maximiliano Salinas, Micaela Navarrete, que tienen escritos muy, muy interesantes. Y en general, de repente, novelas por ahí, y algunos libros de otras que se acercan más a la espiritualidad. Ya que mencionó este aspecto del realismo mágico y su similitud con el campo chileno y lo latinoamericano, ¿le ha tocado encontrarse así con relatos mágicos? Por supuesto, yo en Peyúgue escuchaba a personas conversando seriamente. Yo vi con mi mamá, vimos cómo los brujos estaban construyendo su ciudad en la playa. Después fuimos a ver, pero ya se habían ido. Y nadie se reía, o sea, serio. O sea, era verdad. Era verdad para ellos, era verdad. Ese es un ejemplo muy chiquitito. Era un ejemplo así de eso. Cómo aparece el diablo en los caminos, en forma de perro, en forma de guagua. Siempre en los caminos. Cómo se hace pacto con el diablo. Cómo se engaña al diablo. Facundo Cabral decía en una de sus canciones: el diablo se fue a una laguna a escribir el fin del mundo. Cuando llegó, para su sorpresa, Dios había bebido todo el agua. Si tuviera que elegir un libro para llevarse al fin del mundo, ¿cuál sería? 100 años de soledad. Lo he leído 2 veces y siempre encuentro algo nuevo. Porque lo voy comparando con lo que pasa en los campos chilenos. Y es tremendo ese libro. Tremendo. En este escenario de que estamos dirigiéndonos hacia un mundo que se agota, si tuviéramos que armar nuestro jardín con versos y melodías para refugiarnos e inspirarnos, ¿qué cantos o versos usted tendría en su jardín? Mira, en primer lugar, yo tendría versos de amor, porque yo creo que el amor se va a imponer en el mundo, y lo creo, pero absolutamente, y que el mundo no se va a terminar, sino que va a cambiar. Y va a ser el amor el que se va a imponer. Entonces los versos de amor, los versos en relación con la naturaleza, con la belleza, toda esa poética o los romances que relatan historias de vida, yo creo que en el fondo es lo que pasa en el mundo campesino, como el canto está en todos los momentos más importantes de este ciclo de vida. Yo me los llevaría parte de todos esos versos, pero fundamentalmente de amor al mundo, a la naturaleza. Hay un verso que es un poco conocido, pero yo creo que tiene un fundamento muy profundo, que es: a la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene. Yo creo que ahí hay un mensaje muy poderoso. La esperanza tiene que mantenernos de lo que nos parece imposible, es posible. Para todos los lectores, Cogollito de Alelí. Si terminó la lectura, acuérdese de mí. Muchas gracias, señora Patricia, por esta conversación en este Jardín Sonoro. No, muchas gracias a ti y te espero nuevamente aquí en mi casa. Antes de irnos, ¿nos puede contar un poco eso de las afinaciones de la guitarra? Tal como la he escuchado. Por ejemplo, una cantora me dijo: no, si yo sé muy poquito, sé apenas 7 afinares. 7, pero 7 son muchos. No, me dijo, si los finares son 40. Claro que si se sabe los 40, el diablo se la lleva. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022.
Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo. Las canciones utilizadas en este capítulo son parte del repertorio recopilatorio de Patricia Chavarría. Los versos Todo lo cría la tierra fueron interpretados por el cantautor e investigador Felipe Ramos.